Bienvenidos a Impulso Express. Lo que están viendo acá, justamente todo esto, es un robot que te va a permitir publicar de manera automática en muchos grupos. ¿Para qué? Para generar más visitas a tu página, para generar más engagement, para generar más tráfico y para cumplir los requisitos para monetizar tu página. ¿Ok? Este robot va a hacer todo por ti, va a ser una máquina poderosa. Así que si quieres saber dónde conseguir este robot y cómo hacerlo que funcione automáticamente, pues nos vemos en este video. No te pierdas nada porque al final te tengo un anuncio muy poderoso que te va a interesar. Así que, sin más que decir, muchachos, lo que se viene es oro puro. Así que suscríbanse al canal, denle me gusta y comparten y empecemos. Vemos que este es un video secuencial de nuestro curso 100% gratuito que está en YouTube y también en nuestra página web. Si gustas puedes pasarte para ver todo el curso, desde crear una página desde cero, cómo implementarla, cómo hacer que el algoritmo te recomiende y funcione. Y en esta ocasión vamos a ver cómo hacer distribución. Para distribuir información, videos, imágenes, la única manera orgánica de generar buen tráfico es a través de los grupos. Es decir, compartiendo en muchos grupos. Si compartes en grupos de 1000, de 10.000, de 100.000, de 1 millón, de 5 millones, 10 millones, tienes más probabilidades de que tu video se haga viral y que generes muchos dólares, o que cumplas los requisitos de monetización si aún no lo has hecho. Por eso es que en esta ocasión vamos a hablar de ese tema y yo te traigo una herramienta poderosa. Te voy a regalar hoy día una extensión que tú lo puedes anexar a tu PC y puedes hacer y puedes compartir información. En este caso, lo que yo les voy a regalar es una extensión que te permite compartir información, ya sea videos o imágenes, de manera automática. Es decir, es un robot que va a publicar por ti. Te va a hacer la vida más fácil. Imagínate por un momento que puedas publicar con un solo clic en 10 grupos, o con 2 clics en 20 grupos, o en 25, o hasta en 50 grupos automáticamente. Si lo haces manualmente, tienes que estar comparte y uno por uno. Eso te quita mucho tiempo y te genera esfuerzo. Tienes que estar con tus dedos tecleando a cada rato, y eso para muchos es incómodo. Pero no te preocupes, que yo te tengo la solución para que no sufras más. Te voy a regalar esta extensión para que tú puedas publicar de manera automática. Ojo, esta extensión no es fácil de encontrarla. Puedes buscar en internet y lo vas a encontrar, pero en ciertos casos no lo vas a encontrar. Ahora, ¿cómo hacemos para instalar esta extensión? Si vamos para eso, ¿qué vamos a hacer? Te vas a buscar impulsoexpress.net, ¿ok? Impulsoexpress.net te va a llevar a esta página, ¿ok? Te va a llevar a esa página y yo te voy a dejar el link ya personalizado que te lleve directo a donde tú lo vas a poder descargar. Lo vas a poder descargar y lo vas a instalar, ¿ok? Pero en este caso, este paso lo obviamos, ¿ok? ¿Qué hacemos? Tú vas a entrar al link que está en la descripción de este video, o si no, también va a estar en el primer comentario, va a estar fijado. ¿Qué hacemos? Vas a descargar el archivo que está en WinRAR. En este caso yo lo tengo acá. En este caso yo tengo descargado el archivo, ¿ok? ¿Qué hacemos? Simplemente cuando lo descargas, tú lo puedes guardar en cualquier carpeta y después le vas a dar acá. Le das aquí extraer. Una vez que se extrae, ¿tú qué haces? Te vas a ir, esta vez vas a ir a una nueva pestaña, y acá en esta parte donde están tus extensiones de Chrome, esto es con Google Chrome, ¿ok? Acá en extensiones tú le vas a dar aquí donde dice administrar extensiones, ¿ok? Sigue los pasos nada más, no te vayas a desviar. Le das acá. Una vez que estás acá, esta es la interfaz donde están todas tus extensiones, ¿ok? Ahora, ¿qué hacemos? En esta parte tú vas a activar el modo desarrollador.
activas este modo. ¿Por qué? Porque es para que puedas subir tú una extensión que lo tienes en archivo, ¿ok? Ahora, ¿qué hacemos? Una vez que ya tienes todo listo, no te pierdas, vamos a ir acá. Vamos a ir a esa parte donde está nuestro archivo descomprimido. ¿Qué hacemos? Pues fácil. Le vas a agarrar acá y lo vas a jalar. Lo vas a llevar justamente acá. Mira, y aquí puedes ver de que se puede soltar. Entonces cuando lo sueltas se va a instalar. Yo lo solté y puedes ver que aquí aparece ya el archivo. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente lo actualizamos. Una vez que lo actualizas, ya queda todo listo para que puedas utilizarlo. Lo que va a hacer es ir justamente acá nuevamente, va a esta parte, le das aquí en y donde sale el archivo, que es le vas a dar en fijar. Una vez que lo fijas, ya lo de acá podemos eliminarlo, ok, y vamos justamente acá. Vamos a ir ahí y puedes ver que ya estamos dentro de la extensión que te mencioné al inicio, ok. Ahora, de acá es un robot para que publique automáticamente por ti. Para que todo esté ok, tienes que percatarte que aquí está tu nombre, ¿Por qué? Porque antes de abrir la extensión tienes que abrir tu Facebook. Tiene que estar abierto tu Facebook para que lo puedas reconocer. Y en esta parte tú puedes ver que hay grupos, ¿no es cierto? Ya, todos esos son una lista de grupos donde tú puedes publicar de manera automática. Por ejemplo, en este caso hay varios grupos. Aquí es el último grupo. Cada grupo tiene 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aproximadamente cada paquete tiene como 14 grupos. Si tú tienes en tu perfil más de 200 grupos, aquí van a aparecer todos los grupos, ¿ok? Ahora, para publicar una publicación en varios grupos, ¿cómo hacemos? Pues sigue los pasos que te voy a explicar. No te pierdas, atento acá. Mira, en esta parte tú lo vas a poner que esté activado. ¿Para qué? Para que puedas escribir un mensaje. Cuando tú haces una publicación, por ejemplo, vamos a ver acá, ya mira, estamos ahora en un grupo, ¿no es cierto? En este grupo de acá, por ejemplo, aquí han puesto un texto, ¿ok? Han puesto un texto, ya. Entonces, y luego han puesto una foto, ¿verdad? Ya, entonces, ¿qué hacemos? Mira, lo que tú vas a hacer es ir a esa parte nuevamente y aquí es donde tú puedes escribir cualquier información. Por ejemplo, podemos escribir, ¿no? Únete a mi página, por ejemplo, ¿ok? No es que lo vayas a poner esto, es un ejemplo para que tú puedas ver. Ahora, si tú quieres compartir un video, lo pones aquí donde dice enlace y acá pones el link del video. Si tú quieres compartir una imagen, le das aquí en imagen. Y si solamente quieres compartir un texto, le das donde dice acá texto, ¿ok? En este caso, para el ejemplo, yo voy a compartir un video, ¿ok? Un video. En este caso no va a ser un video de mi página, va a ser un video que voy a buscar por acá en un grupo, ok, voy a buscar en un grupo por acá un video y lo vamos a compartir. Lo mismo tú lo puedes hacer con un video de tu página o de grupo, o también inclusive desde un perfil, ok. Vamos por acá a buscar un video, a ver, en este grupo que estoy acá. Ojo, este grupo no es mío, es un grupo que se puede publicar. Vamos a buscar un video, ¿ya? Por ejemplo, mira, aquí encontré un video, ok. A mí, por ejemplo, me llama la atención este video. Imaginemos que es el video de tu página. Tú le vas a dar justamente aquí donde sale el tiempo de publicación. Ahí le das clic izquierdo o anticlic, como lo llaman en tu país. Le das anticlic, ojo, no te pierdas, sigue atento acá. Ya le das anticlic, te sale estas opciones. Tú le das donde dice copiar dirección de enlace. Ojo, copiar dirección de enlace. No debe estar en otra opción. Le das en copiar dirección de enlace. Le das acá y ¿qué haces? Con este link que has copiado, vuelves aquí a esta parte. Vuelves acá, le das aquí donde dice enlace y aquí vas a pegar el enlace. Le das control V. Ahora, le das enter para que lo reconozca. Aquí te sale una opción que, como es un enlace de una publicación de grupo, sale de esta manera, porque cuando es un enlace de página sale diferente. Ok, yo lo he probado ya y te puedo decir que funcionan para grupos y para enlaces de páginas también, para que compartas y puedas de esa manera tú llegar a más personas para que puedan seguir a tu página y también para que puedan compartir tu video. Ya, entonces no te pierdas, sigue atento. Ya estamos en esta parte. Ahora, tú acá ves que dices ID de grupos. Aquí puedes colocar tú el ID de un grupo. Tal vez son números, ¿no es cierto? Pero como tú tal vez no te acuerdas el ID de cada grupo, entonces ¿qué hacemos? Vamos acá a esta parte, aquí todo esto, atento acá. Tú puedes ver de que hay
varios grupos, ¿no es cierto? Como te expliqué al inicio. Ya. Entonces, ¿en cuáles quiero yo publicar? Yo quiero publicar, por ejemplo, yo quiero publicar en este de acá. Mira, ven. Quiero publicar en este grupo. Quiero publicar yo en este grupo que dice José Bobadilla Fans. Es un famoso, ya. Le voy a dar en este grupo, ¿ok? Yo también quiero publicarlo en este grupo. Acá. También quiero publicarlo en este grupo, de acá. Ya, 2. Puedes publicar 3, 4, 5, 6. Puedes publicar muchos más. Tú puedes publicar hasta ¿cuánto? Hasta 33 grupos, ¿ok? Hasta 33 grupos puedes ahí seleccionar. En esta parte de acá te aparecen los grupos que tú has seleccionado, ¿ok? Ya. Ahora cuando tú si tú quieres publicarlo, como solamente son los grupos, yo acabo de poner 2, porque únicamente son los grupos. Si fueran 3, 4, 5, lo pones el número que sean los grupos que vas a publicar. Ya. Ojo, pero muchos pueden decir, ¿no? ¿Qué pasa si yo publico 50 publicaciones al mismo tiempo? Facebook lo va a tomar como spam o como algo sospechoso y te puede sancionar o te puede infraccionar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Para que no pase eso, lo que tú vas a hacer es hacer lo siguiente. Aquí lo puedes poner un tiempo para que, por ejemplo, si uno se publica a las 3 p.m. y otro que se publique 3 y 33, otro 3:36, 3 y 40, así, que vayan en diferentes tiempos. Por ejemplo, mira, aquí puedes ver de cuánto en cuánto tiempo quieres que se publique. En este caso puede ser de 50 segundos, 60 segundos. Aquí máximo sale 333 segundos. Ahora, más o menos son algo de, 366, son casi como 5 minutos de diferencia. Pero puedes ver que lo publiques dentro de solamente 2 minutos de diferencia. Ya, eso depende de ti, ¿ok? No te voy a explicar mucho más sobre eso. Ahora sí, ¿qué hacemos? Una vez está todo listo, ¿ok? Le vamos a dar acá. Aquí puedes ver el registro ya que está todo preparándose para que se publique, ¿ok? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a esa parte, le damos acá donde dice comenzar. Recordemos qué grupos han sido, ¿no? Ya está. Le damos y vamos a ver que ya se está publicando. Por eso acá dice detener en caso quieras pararlo, que ya no se publiquen. Pero en este caso yo quiero que se publiquen. Ya, en esta parte puedes ver que la publicación ya se hizo, mira. Si tú quieres confirmar esto, simplemente le das clic acá. Le das clic ahí y pum, vas a ver que aquí en esta página, mira, ve, este perfil que estoy usando yo, es este nombre. Ya acá está, ¿no? Ya, en este perfil puedes ver que la imagen que compartí fue esa, ¿no es cierto? Y mira, acá aparece ya publicada. Mira, ve, ahora vamos a esperar un tiempo para que el otro también se publique. Esperamos el tiempo necesario. Acá lo pusimos dentro de... Son casi 3 minutos. Yo le voy a adelantar el video y al final vamos a ver de que sí se puede publicar. Bueno, mis amigos, ya pasó un tiempo y vamos a ver que el otro post también se publicó. Mira, ve, vamos a hacer clic en el otro post para ver que si se publicó o no. Y mira, atento, y puedes observar nuevamente de que también está publicado. Ahora, ya viste que se pudo hacer en 2 grupos, pero tú puedes poner más grupos. Pero aquí hay también una pequeña observación que te quiero recomendar. Ojo, aunque este robot pueda publicar en 33 grupos al mismo tiempo o inclusive más, pero no quiere decir que tú tengas que abusar. Únicamente lo que puedes hacer es cuántas veces puedes publicar para que no caigas en spam, porque te pueden relacionar por spam. Por eso yo no recomiendo publicar más de 5 veces en cada grupo, ¿ok? Si no quieres exponerte a ningún problema, yo te recomiendo que publiques por lo menos en 5 grupos cada día con cada perfil. Pero si tú quieres publicar más, ya depende de ti. Hay gente que no les pasa nada y hay gente que sí les ha pasado por publicar mucho. Y hay otros que también normal. En mi caso, por ejemplo, yo aunque publico cada día en 5 grupos con cada perfil, o a veces 2 veces en cada grupo,
pero en diferentes tiempos no me ha caído ninguna infracción por spam hasta ahora, porque no me excedo de los límites. Ya, entonces depende de ti cómo quieres utilizar esta herramienta. Lo puedes utilizar para hacer buenas cosas o también para hacer mucho spam. Ya depende de ti. Solamente quería avisarte para que estés advertido en cualquier cosa, ¿no? Porque al final me vayan a decir, no, pero me ha caído spam o eso, lo otro, bla bla bla. Por eso es que tienes que saber toda esta información, ¿ok? Y bueno, sin más que decirles, muchachos, ya pudieron ver de que esta información sí sirve porque el video se publicó. Ahora, esto es como una imagen, ¿ah? Ustedes lo pueden compartir lo pueden hacer con un video, lo pueden hacer con imágenes, con posts. No, ya depende de ti, ya tu imaginación depende de ti. Por favor, no me escriban a este perfil, no me escriban, porque es un perfil falso, ¿ok? Para hacer nada más los videos, es un perfil falso. Y tampoco este grupo tampoco es mío, así que tampoco me vayan a escribir por ahí. Este es de un famoso que se puede publicar. Y bueno, ya sin más que decirles, muchachos, muchas gracias por todo. Así que si realmente te sirvió esta información, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte para seguir trayendo más información poderosa como esto. Si bien no sale bien todo como pienso, también les voy a traer pronto una herramienta que les permita comentar automáticamente y también que les permita dar likes automáticamente a sus publicaciones. ¿Para qué? Para generar más engagement, para que genere más movimiento, más divulgación de información, ¿ok? Pero eso más adelante. Así que para que recibas esa información y no te la pierdas, porque imagínate una herramienta que te permita comentar automáticamente o dar likes automáticamente, sería lo máximo, ¿no es cierto? Te ahorraría mucho trabajo. Y por eso tienes que estar suscrito y activado la campanita, porque si no, YouTube no te va a notificar cuando sube ese video y te puedes perder una información que vale oro, ¿ok? Y si realmente te sirvió esta información, suscríbete al canal, que de esa manera nos ayudas bastante. Pero si quieres ayudarnos mucho más para mejorar la calidad de nuestros videos, para tener mejor audio, mejor texto, mejor video, pues te invitamos a que nos des una donación en nuestra cuenta de PayPal. Ahí abajo en el enlace te voy a dejar mi link de PayPal para que me puedas donar tu voluntad para mejorar la calidad de nuestros videos y traerte la mejor información para ti. Recuerda que pronto estoy investigando y te voy a traer también una extensión que te permita publicar automáticamente y que te permita dar likes y comentarios automáticos. Un robot, esto y mucho más, así que déjame en los comentarios si pudiste instalar esta extensión o no. Y si tienes tal vez algún problema o algún error al momento de subir el archivo para instalar la aplicación, pues escríbeme en los comentarios que yo te voy a responder. Ojo, cualquier consulta que quieran, cualquier asesoría, pues escríbame a mi fanpage, también con el mismo nombre nos pueden encontrar, y cualquier cosa por ahí. Ojo a los perfiles, no me vayan a seguir porque yo no respondo por perfiles.